En Nicaragua en este momento yo decía que hubo más de 400 muertos en 2018, que no hay justicia. Ahora hay más de 100 presos políticos que están aislados, que no se sabe en qué condiciones están. Durante el discurso de festejo de su reciente quinta elección, Ortega llamó hijos de perra de los imperialistas yanqui a los 7 aspirantes presidenciales a los que metió preso. O sea, fue una elección presidencial absolutamente viciada, no democrática, manipulada. ¿Cuál es la salida? ¿Se ve alguna salida para este régimen que no le importa enfrentarse a la OEA? Ahora está diciendo, le están pidiendo a Ortega, le están pidiendo, entre comillas, que se salga de la OEA. No le importa la condena de la Unión Europea. Bueno, fuera de que en este violento discurso Ortega llamó hijos de perra no solo a los candidatos presidenciales, sino a todos los presos, entre los cuales están, otra vez repito, Ana María Tellez y Hugo Torres. Pero yo creo que la soberbia que da el poder y esta voluntad del poder para siempre, que hace que una persona se cree invulnerable no solo a las circunstancias políticas internas y externas, sino a su propia edad, ¿no? Porque Ortega es un hombre que se acerca a los 80 años y sin embargo él cree en la eternidad, en el poder, porque se sigue religiendo, y esto ya pasa más al terreno de la novela que al terreno de la realidad. Pero yo creo que el discurso agresivo de Ortega lo que demuestra es miedo, porque él lo que ha provocado es un aprendiz de brujo que ha desatado fuerzas que él no calculaba. Es decir, 60 países en el mundo han desconocido esta elección, incluyendo 25 países de América Latina, todos los países de la Unión Europea. No le conceden ninguna legitimidad a la elección, y ahora, frente a la perspectiva de que Nicaragua pueda ser declarada fuera del tratado de la OEA, está tomando la iniciativa de salirse él mismo de la OEA, lo cual me parece que es un paso suicida. Porque el hecho de que el cerco se cierre sobre Ortega es algo que ahora le debe estar importando mucho, y cada vez sus reacciones serán más violentas dentro de Nicaragua frente a esta perspectiva de aislamiento total que tiene en el mundo. Ahora la consecuencia es de que si los países que declararon ilegítimas las elecciones en Nicaragua y por lo tanto no deberían acreditar embajadores en Nicaragua, ese es el siguiente paso. Si no tendrían por qué tener embajadores frente a un gobierno al cual le niegan toda legitimidad. Por lo tanto, el aislamiento va a ser peor, cada vez más agudo, y la pobreza cada vez mayor. Sí, pero yo creo que va a haber un momento en que la agudización de la situación es lo que va a traer el cambio. Es decir, yo creo que va a ser imposible no pagar un precio por recuperar en Nicaragua la democracia. Uno de los periodistas más influyentes del continente, John Lee Anderson, refiriéndose a Bolsonaro y Trump, expresidente de Estados Unidos y presidente de Brasil, dijo: lamentablemente esta es la hora de los patanes. Han entendido cómo explotar sentimientos, los más xenófobos, racistas, sexistas, misóginos e incultos de la gente, para crear una base política, utilizando herramientas de consumo masivo y también las nuevas tecnologías de comunicación para construir efervescencia y una base política nueva. De esto que describe John Lee, ¿cuál es para usted, el peligro más real que se visualiza en nuestra región? Bueno, yo creo que, para empezar, yo quisiera decir, Mónica, que ninguna de esas reglas que también establece John Lee Anderson es aplicable a Ortega.
Es decir, el discurso de Ortega no permea a la sociedad. La sociedad está cansada del mismo discurso antiguo, anquilosado. Nicaragua es un país muy joven. El 70% de la población tiene menos de 30 años de edad. Muchos de los que deberían haber votado en estas elecciones y no lo hicieron porque las elecciones fueron una farsa, ya nacieron en este siglo. Entonces el discurso de Ortega suena hueco y lejano. No apela a la imaginación ni a la credibilidad de nadie. Y según una encuesta de Sid Gallup que se tomó un mes antes de las elecciones, solo el 19% de los electores se propondría votar por Ortega y el 65% declaraba que votaría por cualquiera de los candidatos presos. Es decir, son los que tenían todo el prestigio político, las personas que estaban encerradas ahí por el hecho de haber en algún momento dicho que podían representar una representativa para Ortega. Entonces el discurso de Ortega es violento, agresivo, antiimperialista, está dirigido a su propia base, que es una base muy reducida. Y es en base a la fidelidad de esa base que él sostiene su poder, porque es una base violenta. Es una base dentro de la cual se encuentran los paramilitares, los policías, los miembros del ejército que le son fieles, y para amedrentar a los empleados públicos que están obligados a seguir el camino de esta lealtad, porque si no pierden sus empleos. El Estado es el mayor empleador que existe en Nicaragua. Sergio, una de las cosas que iguala a Daniel Ortega con otros tiranuelos o aprendices de tiranos del continente es que identifica a la prensa, al buen periodismo, no al periodismo independiente, crítico, como su enemigo principal. De hecho, en Nicaragua allanaron y quisieron terminar con El Confidencial, del hijo del gran ícono de la prensa libre, Pedro Joaquín Chamorro. Estamos hablando de Carlos Fernando Chamorro, que también tuvo que salir al exilio, como otros medios independientes que han emergido y que han surgido con una fuerza increíble. ¿Qué cree usted que puede hacer el buen periodismo en este momento en condiciones de persecución y de asfixia? Seguir la conducta que los periodistas en Nicaragua están siguiendo, que es muchos trabajar desde el exilio, otros desde la clandestinidad. Ahora ningún periodista firma una nota en Nicaragua. Hay un acuerdo de que todas las notas son anónimas. Muchos periodistas están escondidos dentro del país, otros han huido a Costa Rica, pero los medios siguen funcionando. Es decir, la facilidad de la comunicación digital hace que muchísimos medios sigan llegando a la gente. En lo que yo llamo un periodismo de las catacumbas, porque en los años últimos de Somoza, cuando Somoza mandó a prohibir las radios, cerrar las estaciones de televisión, los periodistas desde los altares mayores de las iglesias informaban de las noticias. La gente se congregaba en las iglesias a escuchar las informaciones de las investigaciones y de las noticias que los periodistas tenían que dar. Está ocurriendo hoy lo mismo. Este es un periodismo de las catacumbas, solo que las iglesias son los medios digitales que entran desde cualquier parte y eso es lo que el régimen en Nicaragua no puede evitar, a menos que decretara un gran apagón de Internet, que tampoco lo puede hacer. Entonces este es un periodismo de resistencia, un periodismo ejemplar, que lo ejerce Confidencial y los medios que dirige Carlos Fernando Chamorro, lo ejerce el diario La Prensa, porque el diario La Prensa, que dejó de imprimirse porque le negaron la provisión de papel en la aduana, retuvieron el papel,
y al día siguiente fue ocupado militarmente el diario La Prensa, se sigue publicando.